Bien, jóvenes, en la semana del 28 de septiembre al 1 de octubre nos toca ver los compuestos químicos. ¿Cómo se forman o cómo es la formación de los compuestos químicos? Los compuestos químicos son estructuras materiales que se forman por unión de átomos de diferentes elementos. A estas estructuras las conocemos como moléculas. Todos los elementos químicos están en posibilidad de unirse con otros elementos para formar sustancias compuestas. Pero esa posibilidad se da en función de su estructura electrónica y las propiedades periódicas que presentan los elementos. Es así que, si revisamos la tabla periódica, observaremos el siguiente comportamiento de los elementos para formar compuestos. Los gases nobles, por presentar niveles de energía completos, casi nunca forman compuestos. Los halógenos, oxígeno y nitrógeno, por poseer electronegatividades altas, son los no metales más reactivos, por lo tanto, tienden a formar infinidad de compuestos. Los alcalinos, por su alto potencial de ionización, son los metales que nunca estarán libres en la naturaleza, pues siempre están formando parte de un compuesto. Hacia los límites del carácter metálico y no metálico, los elementos tienden a formar compuestos covalentes y menos polares. En el centro de la tabla periódica encontramos los metales preciosos que, a pesar de formar compuestos químicos, tienen preferencia por estar libres. Funciones químicas inorgánicas. La formación de compuestos inorgánicos se genera por las probabilidades de combinación de 4 entidades químicas: oxígeno, hidrógeno, metales y no metales. De su unión dependen aproximadamente 7.000 sustancias químicas. Clasificación de los compuestos inorgánicos. Dependiendo del número de elementos que se encuentran en un compuesto, se los clasifica en binarios, si al analizarlos se encuentran dos elementos, como por ejemplo oxígeno más metales, en la cual nosotros obtenemos óxidos básicos, óxidos salinos y peróxidos. Hidrógeno más metales, obtenemos los hidruros metálicos. Oxígeno más no metales, tenemos los óxidos ácidos. Hidrógeno más no metales, obtenemos compuestos especiales y ácidos hidrácidos. Ternarios, si al analizar las sustancias se encuentran tres elementos, como por ejemplo los hidróxidos, los ácidos oxácidos y las sales oxisales neutras. Cuaternarios, si al analizarlos se encuentran cuatro elementos, como las sales oxisales, ya sean ácidas, básicas, dobles o mixtas. A cada uno de estos tipos de compuestos se los conoce como función química, es decir, grupo de sustancias que comparten estructura, características y propiedades semejantes. Funciones químicas orgánicas. Las funciones químicas orgánicas corresponden a los compuestos que forman el carbono, a excepción del dióxido de carbono, el ácido carbónico, los carburos y carbonatos, a los cuales se los considera inorgánicos. Casi en su totalidad, los compuestos orgánicos están formados por una asociación de carbonos enlazados unos con otros mediante enlaces covalentes. A estas estructuras se las llama cadenas carbonadas. Clasificación de los compuestos orgánicos. En las cadenas carbonadas se puede encontrar un elemento o grupo de elementos que da la característica a la función orgánica, y es el grupo funcional. Y es en base a él que a los compuestos orgánicos se los clasifica en hidrocarburos, si la cadena solo contiene carbono e hidrógeno. Funciones orgánicas oxigenadas, si al analizarlos encontramos al menos un átomo de oxígeno en la cadena. Funciones orgánicas nitrogenadas, si al analizarlos encontramos al menos un átomo de nitrógeno en la cadena. De lo cual nosotros tenemos hidrocarburos como los alcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos aromáticos. Funciones orgánicas oxigenadas, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y sus derivados. Funciones orgánicas nitrogenadas, aminas, amidas, nitrilos. Los compuestos orgánicos pueden llegar a ser muy complejos y dar origen a polímeros o macromoléculas, como los hidrocarburos, obtenemos los plásticos, de los carbohidratos, la celulosa, aminoácidos, las proteínas, los ésteres, los lípidos. Las reacciones, evidencia de un cambio químico. La naturaleza siempre está en un constante cambio.
en ellas se producen diversos fenómenos. Unos son físicos y otros son químicos. Cuando las sustancias interactúan unas con otras para dar origen a nuevas sustancias, con la consiguiente desaparición de las anteriores, se lo conoce como reacción química. A través de las reacciones químicas, los elementos se combinan para formar compuestos. También ocurre que los compuestos se descomponen para formar otros compuestos o liberar sus elementos. Evidencias de un cambio químico, como estamos viendo en las imágenes. No todos los cambios que experimentan las sustancias son cambios químicos. Cuando una reacción química se está llevando a cabo, puede presentarse algunas o varias de estas evidencias. En muchas reacciones químicas se observa la aparición de precipitados, es decir, surge un cuerpo con un estado de agregación diferente al que presentaban las sustancias que reaccionaron. Ejemplo de esto es cuando el oxígeno gaseoso reacciona con el hidrógeno gaseoso y aparece un precipitado de agua líquida en forma de gotas. Otra evidencia importante es la efervescencia. Los cambios de temperatura son otro indicador de que se está produciendo una reacción química. Tipos de reacciones químicas tenemos en función de los reactivos y productos, en función de la rapidez, en función del intercambio de energía y en función de la reservidad del cambio. La obtención de síntesis de un compuesto químico puede realizarse a través de diferentes reacciones químicas que dependen de los reactivos con que se cuenta y de los productos que esperan. Entre estas reacciones de síntesis tenemos la de combinación, que son aquellas en que el compuesto se forma a partir de la reacción de los elementos que lo conforman. Reacciones de descomposición son aquellas en el que el compuesto se forma a partir de la disgregación de una molécula más grande. Reacciones de desplazamiento suceden cuando existe un intercambio de átomos entre moléculas, en las cuales tenemos dos tipos, desplazamiento simple y desplazamiento doble. Reacciones endotérmicas y exotérmicas. En todas las reacciones químicas hay un intercambio de energía entre los reactivos y los productos. La formación de compuestos se produce en función de la energía que requieren para su producción o la energía que liberan al formarse. Tipos de reacciones por intercambio de energía. Las reacciones químicas que liberan energía se llaman reacciones exotérmicas. Esto quiere decir que la energía está saliendo del sistema y que las sustancias que se forman están perdiendo energía. Cuando se juntan elementos con alto potencial de ionización y alta electronegatividad, se produce energía.